Hola chicos. Bueno, aquí tendríamos otra de nuestras Open Class que tendríamos hoy en línea. Acá está Silvia y Sofi. Están aquí conmigo porque vagos ustedes que no vienen. No, mentira. Bueno, ya saben que bueno, aquí estoy en nuestro tiempo para lo que necesiten en asesorías de los proyectos o en cualquier otra cuestión también que les competa. Antes de iniciar, pues recordarles que estén muy pendientes de todas las decisiones que se están tomando, que saben que son cruciales para, pues tanto dentro de la asamblea de estudiantes como pues cualquier otra asamblea que se dé. La posición de los profesores, recuerden que se ha reafirmado hoy que es de asamblea permanente, por lo cual nosotros, aunque no estemos en paro y se los apoyen sus acciones, les pido por favor, y esto ya de manera muy personal, de que sean muy conscientes de lo que está pasando y de que se sumen a las decisiones que se están tomando. Es decir, muy pocas personas están convocándose a las asambleas o a las diferentes dinámicas y está recayendo la decisión sobre muy pocos y cuando debería ser pues la voz y voto de la mayoría de los estudiantes. Ustedes como estudiantes realmente infórmense. Sé que ustedes están en la lucha de no solo sus propósitos, sino que también están defendiendo pues los de los profesores, pero sean muy consecuentes respecto a eso. Insisto, tienen que tener en cuenta que lo que llegue a pasar, pues lo vamos a tener que acarrear nosotros durante mucho tiempo, ¿no? Las decisiones que se lleguen a tomar. Pero bueno, ya consciente de eso, recuerden que hagan sus ejercicios pues anclados también a lo que se pueda respecto a las actividades que tengan. Y pues para la clase de hoy, de hecho, tenemos esta de diseño tipográfico experimental, que me parece que es súper grata. Es una temática que tiene como anillo al dedo. Porque quiebra un poquito los paradigmas como estandarizados que nosotros hemos visto. ¿Sí? Entonces, pues, cuando nosotros hablamos de experimentación formal, es necesario que hablemos de dos momentos. Uno, que sería el de hablar de forma y su configuración. Entonces, vamos a tener unos conceptos básicos aquí primero. Entonces, autores como Jesús Solanas mencionan que dice, forma es la apariencia, ¿listo?, que poseen las cosas, que las configura y que las distingue en su sentido material. Entonces, listo, tenemos la apariencia, ¿listo? Así como nosotros manejamos, decimos, bueno, aquí tenemos un espejito, usted sabe cuál es la apariencia que usted maneja, si no es nuestro exterior. Sin embargo, dice, ¿no? Mientras que Rudolf Harmein dice, en el sentido de perceptual, resalta que la forma de un objeto no viene dado solo por sus límites, ¿sí? Dice, el esqueleto de las fuerzas visuales creando por los límites de influir a su vez en el modo de que estos son vistos. Acá ya nos viene a ver algo raro, que decimos como que, bueno, una cosa es nuestra apariencia, como las cosas se ven. Sin embargo, acá nos están diciendo que esta apariencia normalmente vendría dictaminada por ¿qué? Por lo que nosotros tenemos dentro. Ajá, entonces eso viene un poquito también a que reflexionemos cómo estamos armando nuestra tipografía. Recuerden que no es solamente como que, bueno, ¿qué concepto tengo y cuáles son las decisiones que tomo? Entonces, si una tipografía necesita sentirse fuerte, ¿sí o no? Entonces, tenemos que ver cómo desde el concepto empezamos a armarla. Empezamos a decir, claro, tiene que tener esta forma. Recuerden que miramos por ahí también en la metodología del otro profe, que decían, bueno, el lenguaje de las formas también empieza a comunicar. Entonces, pues que si necesitamos que sea fuerte, pero fuerte no necesariamente tiene que ser completamente tosca. Una tipografía fuerte no necesariamente es fuerte. ¿Ok? Pero tenemos que tomar decisiones que vayan consecuente con el esqueleto de las fuerzas visuales que nos propone pues este autor, junto o consecuente al resultado que nosotros tendríamos, que sería como esa apariencia que queremos que los usuarios reciban, ¿vale? Entonces, por otra parte, dice Luis Rodríguez, señala que las primeras reflexiones sobre la forma, donde enuncia 3 principios fundamentales que fundamentan el proceso de darle forma a un objeto. Entonces, esto ya, si parecemos aquí industriales, pero nada, o sea, pueden ser cosas bidimensionales. Ahora, sí que con la tipografía experimental se pueden jugar con objetos tridimensionales, pueden ahí divertirse un poquito. Entonces, bueno, tenemos, miren esto, qué chévere que son estos 3 momentos que nos señala Rodríguez, que dice que tendríamos que tener en cuenta para darle esa forma a un objeto, ¿sí? Que puede ser nuestra tipografía, tendremos que tener en cuenta las utilitas, las firmitas y las venustas. Entonces, eso que parece sacado de... Si no es de las leyes, de la biología, no sé de libros, sino las venustas. Bueno, lo primero que nos dice es que son las utilitas. Dice, referido a la utilidad o función del objeto como tal. Por eso les digo que parece como si fuéramos ya diseñadores industriales. Estamos pensando en una función como tal. Pero sí que la tienen. Díganme si ustedes lo que les he planteado es como mi tipografía tiene que sentirse divertida.
Entonces dice, es utilidad, referido a la función del objeto, es decir, tiene que enarbolar esos objetos, ¿no? Entonces su utilidad va a enarbolar, digo, claro, si yo tengo una tipografía divertida, pues de seguro la voy a utilizar en qué tipo de proyectos, ¿no? No la voy a utilizar por ejemplo, en algo que se sienta serio, no. Tenemos por ahí, por ejemplo, que se sienta en algo infantil, en algo, bueno, ojo con eso. Luego tenemos las firmitas, que es referido al proceso de construcción. Y entonces ustedes en ese proceso ya cogen y dicen, tengo el concepto, ¿sí o no? Pim, pim, pim. Pero en las firmitas pueden empezar a explorar todas las formas que pueden darse para poder representar, ¿no? Entonces, para llegar a esa utilidad. Entonces las firmitas es todo ese proceso. Entonces ya tienen ustedes un concepto, hicieron un personaje, ya cogen y empiezan a proponer una tipografía, pero ahora empiezan a deconstruir, ya cogen y dicen, en el papel militar empiezo a generar ese esqueleto, ¿sí o no? Y empiezo a dotarle de significados de manera gráfica. Y finalmente tendríamos las venustas, entonces entendido como la relación del tipo espiritual, ojo, esto ya se volvió un poco chocoloco, y el placer que el objeto tiene con el hombre. Esto más bien a veces lo que nosotros lo llamamos es que esto es muy poético, ¿no? Lo que estamos hablando, de lo que nos dice Rodríguez, pero por ejemplo las venustas las podemos ver nosotros también como lo pragmático dentro del diseño. Es decir, la relación que tiene ya o el impacto que tiene la tipografía cuando una persona la mira. Entonces dice, sí, qué alegre que se siente. Entonces lo logramos porque era una tipografía que necesitaba reflejar que se sienta contento. Entonces como que decimos, sé que esto es muy poético, ¿no? Entonces así como que lo espiritual, pero en realidad pues es más pragmático, es más de que realmente funcione, de que la conexión se sienta, ¿no? Entonces como que, bueno, si lo decimos eso, entonces tenemos, bueno, dice acá, además el autor dice que la relación que se da entre esos tres elementos, tanto las utilitas, las firmitas y las venustas, pues permiten comprender esa configuración de la forma en términos generales y de manera particular. Es la base para entender la forma tipográfica, tema fundamental que se desarrolla a continuación. Entonces, bueno, ahí nos plantean esto, nos dicen, bueno, tenemos que entender que entonces tenemos que entender muy bien la utilidad de nuestras tipografías, cómo va a ser nuestro proceso, no cogimos así como contento. Bueno, yo creo que es así, no. Ustedes ya saben qué es el contento, que no se supone que tienen definido eso, y a partir de eso dicen, claro, tiene que funcionar para determinadas piezas. Por eso siempre les hago el ejercicio, ¿no? Proyecten, ¿a qué piezas debería ir determinadas? Se siente elegante. Entonces dice, bueno, ¿en qué tipo de proyectos podría llegar a terminar esto? Bueno, luego tenemos acá, que ya está como forma tipográfica, nos dice, ¿no? Con base a lo que nosotros miramos aquí, dice, y la finalidad de explicar la configuración de la forma tipográfica, estos tres elementos son interpretados de la siguiente manera. Entonces, lo que les venía diciendo. Anteriormente muy poético, pero decimos la utilidad como la función, las firmitas como la técnica, porque ustedes cogen y dicen, pasan de una primera experimentación, del boceto a la vectorización, al font creator. Sí, eso es ya como la técnica. Ajá. Porque podríamos hacer una tipografía también en hierro fundido y sacarla para que se pueda replicar. Recuerden que lo importante es que se pueda replicar. Sería otra técnica. O sea, la firmita y cambiaría. Pero no, las vamos a hacer digitales, ¿vale? Bueno, yo les he dicho, busquen tutoriales de Font Creator, de otros. A practicar, pero me sale como que tengo que usarla en esta versión o comprar esta cosa acá. Bueno, hay que, chicos, de pronto por ahí, yo creo que de pronto entre nuestro grupo hay alguno que otro hacker que se saque una buena versión del Font Creator, y la cosa es que esté con el crack para que se lo pueda utilizar de manera pues mucho más libre, ¿no? O sea, que no tengan restricciones, porque eso tienen que tenerlo en cuenta, chicos, ¿cierto? Antes de que empiecen a crearlo, porque algunas generen por lo menos generen una fuente, así hayan hecho solo un carácter o hagan un carácter así, solo como ejemplo, y exportenlo, a ver si realmente les da, porque a veces ya estoy trabajando en él y lo que dice acá Sofía es cierto, cogí, me dice, tengo que pagar para poder exportar la fuente, entonces que no nos vaya a pasar eso, porque después pues, se quedan sin la fuente. No por eso, pero hay programas que son, entonces hagan esos testes. Entonces tendríamos la utilita como la función, las firmitas como la técnica y finalmente la venustas como la expresión. Cuando ya está ya plasmada, entonces decimos cierto, cumple o no cumple con eso. Entonces acá ya dejamos la poética y lo miramos más desde el diseño. Por eso no somos artistas y somos diseñadores. Estos tres aspectos se interrelacionan a partir de los componentes específicos, como por ejemplo en la expresión, que se compone de la estructura, la proporción, la textura, el color, u otros aspectos que remiten, como en el primer término dice, de una denotación, manifestando su aspecto físico. Yo creo que ustedes pues ya han visto por ahí, y eso lo va a retomar siempre en los demás talleres, y es como por ejemplo, ¿qué es lo que un elemento que yo estoy diseñando denota y qué es lo que connota, ¿no? No sé si lo tienen claro. Entonces dice, denota esto. Entonces, por ejemplo, yo denoto a través de y connoto.
Sí, por ejemplo, cuando usted dice, es que ahí está, dice, mira, la paz, pero en realidad dice, eso está connotado, porque está denotado porque he dibujado una paloma blanca con una rama de olivo. Está denotado, en realidad no está denotada la paz, porque es algo como abstracto, ¿sí o no? Pero está denotado con algo paradigmático que es de la sociedad. Dicen, la palomita tiene que estar volando y tiene que estar con una rama de olivo, ¿sí? Entonces, pero si por el contrario tenemos ahí una palomita que está paradita de pie con una tuerca en la boca, ¿significa paz? No, eso. Entonces, lo denotado tiene que estar muy bien, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con nuestras tipografías. Tengo un concepto y yo tengo que tratar en esa medida, o sea, que realmente esté articulado. Por ejemplo, yo puedo tener los mismos elementos. Puedo tener, por ejemplo, la palomita y la hoja de olivo. Pero la palomita y la hoja de olivo, la palomita está parada, no está volando, y la hoja de olivo está tirada en el piso. Tengo los dos elementos, es decir, están denotados los dos elementos. ¿Significan paz? ¿Connotan paz? No. Coloco la palomita volando, le coloco la hojita de olivo en el pico, en el hocico, se la coloco en el pico y entonces ahí sí estaremos hablando de que connota paz. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, las tipografías también tendremos que tener mucho cuidado, aunque, no, profe, pero es que este borde está redondeado, por lo cual se siente amigable. A ver, miremos si realmente, si realmente esas formas connotan eso. Bueno, entonces un segundo término dice que es la connotación, ya, ¿no? Lo que estamos hablando, alude a lo que la forma significa. Entonces, a partir de lo que es físicamente, entonces lo denotado es lo que nosotros colocamos físicamente y lo connotado es lo que nos lleva a interpretar. ¿Sí? Eso en semiótica, pues lo van a vivir a diario, ¿no? Entonces, bueno. En el caso de la función, este planteamiento se entiende como su finalidad, su uso y el que se le asigna a la forma tipográfica en nuestro taller. Entonces, por ejemplo, nosotros acá, miren qué curioso, tenemos este ejemplo que ya es tipografía experimental. Porque este dice you, ¿no? Pero aquí viene la cuestión. Cuando ustedes miran este you, que es un tú que connota otras cosas o simplemente está connotando tú. ¿Qué sentiríamos? No veo una relación rota, miren, que esa persona, el tú, al que le estamos diciendo, es una persona que está destrozada, ¿sí o no? Pero, ¿está la persona? No. Está la tipografía y parece, claro, ¿por qué decimos que probablemente esa persona ha sido destruida amorosamente? O sea, porque la forma, las texturas, el color. Entonces decimos, miércoles, a esta persona le han roto el corazón. ¿Está el corazón? Lo han roto. Lo han roto en mil pedazos. No está el corazón. Pero el color, los fragmentos nos dan esa connotación. Entonces, esto es tipografía experimental también, ¿sí? O sea, es llevarlo a un plano un poquito más evidente. Lo que pasa es que las otras tipografías sí lo hacen, sino que a veces pasan desapercibidos. Entonces, si aquí decimos el you, la colocamos con imagínense, una roman modulada, súper bonita, así con unas lágrimas, entonces decimos, uy, este tú es que es alguien sofisticado, ¿no? Es alguien sofisticado, alguien glamuroso. En cambio, este está destrozado, este está destrozado. Entonces, entiendan mucho lo que podemos connotar con nuestras tipografías. Entonces, finalmente lo que corresponde a la técnica, ¿no? Entonces, aquí en la tipografía experimental, si decíamos que nuestra tipografía, pues la vamos a hacer digital, vamos a bocetar, lo vamos a vectorizar, lo vamos a pasar al concreto. En la tipografía experimental es decisiva la técnica, porque dependiendo de los materiales que utilicemos, pues podemos reforzar el concepto que queremos representar. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un abecedario, ¿no? Que es entre comillas, una tipografía. ¿Que está hecha de qué? Hay una galleta. No, o sea, son diferentes comidas, o sea, son diferentes, hay frutas, hay verduras, hay carne, si se dan cuenta, por ahí hay jamón. Veo una mandarina. Sí, hay queso también, hay un dulce. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta tipografía sí tiene un concepto detrás. Toda está hecha de comida. Entonces, ahora, la cuestión es que yo entonces digo, cojo y selecciono los elementos como técnica, y entonces yo digo, el concepto que usted tiene que hacer en una palabra de tipografía experimental es comida, y entonces coloca comida con esto, y entonces dice, mira, qué loco, ¿no? Pero va a ser diferente si yo cojo la palabra comida y la empiezo a hacer solo con comida chatarra, es decir, con salchichas, con queso, ¿sí? Solo con cosas de allí, con el pan de la hamburguesa, por ejemplo, la O reemplaza así. Entonces, todo es solo de comida chatarra. Entonces, aunque yo coloque comida, voy a saber qué es comida
chatarra nada más. No sé, pero lo siento como que de nutricionista porque tiene tantas cosas. Sí, ajá, y además el fondo blanco, muy pulcro, entonces decimos como, claro, si yo llego así, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, por ejemplo, aquí, entonces, por ejemplo, nutrición, y entonces como que dices, mira, y además están como bien recticas, están fuertes, eso, ya están entendiendo cómo la técnica también afecta, ¿no? El hecho de que yo elijo qué elementos para el concepto que quiero. Entonces, bueno, tenemos que tener cuidado de eso con las herramientas, los soportes y los materiales con los que vamos a crear la tipografía experimental. Este plano es bien interesante. Este tienen que tenerlo muy en cuenta, que es, mira, ¿no? La forma tipográfica nosotros ya la miramos un poquito en la clase que miramos de la metodología del otro profesor. Pero aquí o sea, si quieren me hacen acuerdo y lo subimos así el mapita en el grupo. ¿Qué es lo que pasa? Dicen, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos preguntarnos? Una, con la tipografía que ustedes están construyendo, y dos, con la tipografía experimental que deberíamos hacer. La forma tipográfica, ¿a qué debe responder, no? Entonces, ¿cómo la voy a hacer, no? Entonces, aquí viene. Pero una es, me pregunto, la función, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Entonces, mi tipografía, ¿qué va a hacer? Luego, me pregunto cómo va a ser expresada, ¿sí? O sea, de qué elementos me sirven, ¿no? Y finalmente digo, bueno, la técnica. Entonces, sale mi pregunta, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces defino estructura, es esquelético, las proporciones, recuerden, ya conocen el renglón tipográfico de pie a pa, ya se lo deben saber, saben que es lo que es una línea base, la altura de X, ascendentes, descendentes, ¿sí? Y bueno, luego la otra clase, bueno, les he mentido un poquito. Hay otros nombrecitos dentro del renglón tipográfico de lo que estaban muy babies, entonces ahora ya que han envejecido con el paro estudiantil y todo, entonces pues ya la próxima clase espero darles ahí va a haber un plot twist en el renglón tipográfico. No, es chiquito. Solo son otras denominaciones que también pueden tener en otros libros. Pero entonces la proporción dentro del renglón tipográfico, las texturas que podrían tener, recuerden, o sea, dentro de sus tipografías, cuidado con las texturas en la tipografía digital, cuidado con las texturas. Y cuando tengamos la tipografía experimental, mucho cuidado con la técnica, porque, por ejemplo, tenemos un material. Puede ser un material que sea muy, como estamos mirando, por ejemplo, que es efímero, entonces que se va a dañar, que se va así, entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Entonces, bueno, luego tenemos de la textura, el color, los materiales, los soportes. El soporte casi que pasa desapercibido y es fundamental. Me han traído algunos, recuerden que este ejercicio no lo he hecho con todos los semestres, porque entonces hay otros que sí, hay que hemos llegado a hacer unos y el soporte pasa desapercibido y se tira el ejercicio. Una vez me hicieron uno donde se miraba el fondo, el soporte eran las baldosas, porque era muy grande los elementos que habían utilizado. Y se miraba horrible, porque recuerden que normalmente en la fotografía experimental el registro, como se hace con materiales reales, pues es una fotografía. Entonces, mucho cuidado con ese registro. Hagan una muy buena fotografía, pero tengan en cuenta el soporte en el que lo van a hacer, dependiendo del material, si es muy grande o muy pequeño. Y tenemos, aparte del soporte, pues justamente las herramientas, con mucho cuidado, con mucha pulcritud, manejar eso, ¿vale? Entonces, en este gráfico, pues como vemos, se aprecian entonces todos esos elementos que nosotros tendríamos que tener en cuenta, no solo para la tipografía experimental, sino también para nuestra tipografía digital. Bien, entonces miren aquí, ¿no? La forma tipográfica es el resultado de la suma de esos aspectos que atienden a la función, a la expresión y a la técnica. Entonces, si tenemos alineado eso, como que no alcanzan a ver ni Siria ni Sofi. Ajá. Miren que ahí el problema es que algunas letras se nos desdibujan, ¿no? Fix up, look sharp. No, pero yo no alcanzo a ver porque no se ven espacios negros. Claro, pero está hecho con qué? Está hecho con tuercas. Con arandelas, exactamente, con llaves. Entonces, pero entonces ya decimos, bueno, aunque esta palabra o esta frase pueda aplicarse a otro contexto, el hecho de que está materializado con eso ya cogí de una, ¿no? A la herramienta, a lo técnico. Entonces, ojo con eso. Estos dos últimos aspectos, los de la expresión y la técnica, ¿no? Son fundamentales justamente para esa materialización, para lo que nosotros queremos denotar. Entonces, sí, vamos a tener en cuenta, por ejemplo, lo que decíamos, puede ser incluso, ojo chicos, el concepto que pueden manejar dentro de una expresión puede ser irónico, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar, por ejemplo, así, escribir el concepto dolor y con florecitas y margaritas. Y entonces como que dices, qué irónico, ¿no? ¿Sí? Eso. Y o, por ejemplo, cuando hemos visto típicamente la palabra amor y como con sangre. Y entonces como, claro, hay una analogía, hay una metáfora. En la tipografía experimental también se puede hacer eso, pero tenemos que manejarlo muy bien. Por ejemplo, amor, y miramos que con sangre, sí, amar es sufrir. Amor es como las telenovelas de Mariela del Barrio. Amar es como la nueva telenovela de México. Exacto, entonces
tenemos que tener mucho cuidado con esos elementos. Entonces, chicos, en la tipografía experimental, válido jugar con la ironía, en la experimental, no en la tipografía digital. Mucho cuidado con eso, ¿vale? Pero se podría llegar a hacer una que... Bueno, se podría. El problema es que somos babies en la tipografía. Entonces, todavía no. Vamos por pasos, ¿no? Eso déjenlo para la tesis. Ya vamos para eso. Vamos a ver algunas cosas que pueden llegar a ser tesis. En la actualidad, entonces, esos procesos, métodos del diseño tipográfico se enfocan en la forma resultante, entonces dando prioridad al resultado, pero con ello restan importancia al proceso de diseño. Entonces, ustedes gócense el hecho de coger el papel milimetrado para sus tipografías digitales, de realmente explorar las formas, y en el ejercicio de experimentar, pues con mayor razón, ¿no? Entonces, decidir los materiales, que sea divertido, que sea algo chévere, que disfruten, ¿sí? Entonces, tendríamos que ver, por ejemplo, acá, si yo quiero trabajarlo con algún material que realmente refuerce lo que nosotros estamos haciendo, en este caso que es soda, o lo que estábamos hablando, cuando es algo digital, pues si quiero evocar algo, esto es una tipografía experimental porque tiene un resto de planos superpuestos y le está dando movimiento, ¿no? Pues ahí, bueno, se siente como interés. Por lo tanto, es posible plantear una alternativa basada en la experimentación, donde esa exploración formal permite llegar a entender cómo es la letra, por medio de sus componentes y sus propiedades. Entonces, para descubrir otras maneras de desarrollarla, entonces lo que decimos, ¿no? Entonces ahí tenemos una tipografía, ¿sí? Pero miramos que hay color, hay expresión y está como ella cubierta en esa dinámica, ¿sí? Pero esto es tipografía experimental, ¿no? Llegar a este tipo de cosas puede ser digital, de ahí espero que ustedes también ya le estén cogiendo como curiosidad al Photoshop para que estén desarrollando piezas conjuntas. Siempre el Photoshop y el Illustrator se entienden muy bien para manejar piezas gráficas. Entonces luego ya pueden hacer lettering que sea digital con un impacto fuerte también, ¿no? En el manejo de Illustrator y Photoshop. Bueno, entonces la experimentación, ahí está. Actualmente en el campo de la tipografía y seguramente en muchos otros campos del diseño, el término experimental se utiliza de manera indiscriminada. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? Con ese término. Esto lo podemos observar en una vasta cantidad de revistas o libros o blogs o foros, etcétera, donde comúnmente se utiliza este término para nombrar algo que es nuevo, ¿no? Entonces es algo experimental. Sí, música experimental, nos sentimos lo último en guarachas. Entonces, dice, algo no convencional o nunca antes visto. Pero en realidad, ¿qué significa la palabra experimental? ¿Sí? O sea, ¿qué concepción tenemos de lo experimental? Probar, ajá. Ajá, decimos, bueno, si han llegado a esto, pues probemos esto otro, ¿no? Entonces, a veces, ajá. Tomar algo que ya existe e intentarlo. Es más o menos como lo que decía, si ha llegado hasta un punto, llevémoslo un poquito más allá. Ajá, entonces algo que no se haya hecho en otro lado. Entonces, bueno, acá tenemos una portada, ¿no? Que dice, claro, en este caso sí porque es como el tema es de la tipografía, pero ya nos dice, o sea, sentimos esta tipografía en un contexto diferente. Ya me están diciendo, es cera de vela, es que lo sentimos chicloso, lo sentimos así, ¿no? Al inicio lo sentía como que la película de horror, que me dijo parece claro, cera de vela uchita. Ajá, sí, les parece más cera de vela, ¿no? Y como derritiéndose. Pero bueno, a mí me parece, independientemente, me parece grata, ¿no? La intervención. Pero es tipografía experimental, no. ¿Un poquito? Un poquito. Bueno, aquí viene, ¿no? Respondamos un poquito a esto. Para entenderla es necesario partir de una definición básica. Siempre nos vamos primero a la RAE. Bueno, dice, según la RAE dice experimentar es probar y examinar prácticamente la virtud y la propiedad de algo. Probarla, bueno. Y luego dice, en las ciencias fisioquímicas y naturales es hacer operaciones destinadas a descubrir, comprobar o demostrar determinados fenómenos o principios. Entonces, bueno, la cuestión es que nosotros tenemos que tener cuidado cuando decimos que algo es experimental, porque aquí más bien es decir hasta qué punto puedo llevar la tipografía, ¿sí? Sabemos que normalmente convivimos con tipografías que son digitales y nosotros en la tipografía experimental tratamos de acogerla con otro tipo de técnica. Normalmente sería experimental porque vamos a ver qué resultado da, qué impacto da. Entonces nosotros tomamos decisiones, ¿sí? Que tienen que ir, lo que dice un poquito así, hasta dónde puedo llevar la tipografía y si realmente funcionaría, ¿no? Bueno, por lo tanto, experimentar se refiere a examinar prácticamente la virtud y las propiedades de la cosa. Entonces, tomamos la propiedad de la tipografía y decimos, ¿será que si funciona? Pues probémoslo, ¿no? Sirve para descubrir, comprobar o demostrar fenómenos al principio. Entonces decimos, listo, vamos a ver si sí. Por ejemplo, acá. Aquí la legibilidad no está muy bien, ¿no? Ni speaking. Ajá, pero está hecho con cables, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ver qué tan alineado. Yo digo que todavía pues, tiene un poquito más de trabajo,
se van a quebrar la cabeza. Pero bueno, que al menos el fondo sí está bien cuidado, ¿no? Tenemos que tener en cuenta generar contraste tipográfico. Aquí el manejo de luces también es fundamental para que genere un poquito de sombra, para que destaque más los elementos que están ahí. Bueno, entonces acá tenemos un ejemplo que es, miren, este proyecto muy, muy bonito que aparentemente así, si nosotros miramos la tipografía solita, como que decimos, qué tipografía tan fea. Pues podría ser, ¿no? Como, no, pues tan vago, ¿no? Pues solo hizo esto el diseñador. En realidad, miren, es un proyecto que utiliza, ¿no? Esta de Constructa, dice, utiliza el concepto de construcción formal de la letra a partir del sonido. Entonces, tesis de tipográfica, ¿no? O sea, esto, bueno, ya existe, pero es un referente, pero dice, para este caso, entonces se utilizó como base la fuente tipográfica Hertz-Teichweiler, dice, trazando una retícula a partir de las proporciones matemáticas de la tipografía para establecer las partes por fragmentar. Entonces, se hace un análisis de la fonética cuando nosotros decimos A en mayúscula, en caja alta, y en realidad tiene estos altos y estos bajos el sonido. Entonces, a partir de allí podemos ver incluso cómo una letra puede ser con más impacto. Esta, como es la caja alta, pues igual mantienen fuerza, ¿no? Recuerden que la caja alta siempre es mucho más unificada. Miren, en cambio en la caja baja, pues podemos ver cómo si se puede distorsionar un poquito más. Acá tenemos el sonido y miren cómo se traslada a la interpretación dentro de la tipografía. ¿Sí? Entonces, bueno, se analiza el sonido del vocablo para traducir su intensidad y tiempo de diferentes niveles de fragmentación, como se puede observar aquí, ¿no? Entonces, miren, bien interesante, bien curioso cómo entonces, bueno, este empieza a ser tipografía experimental porque empiezan a adaptar el sonido a la letra, ¿sí? Ojo. Entonces, pero no quiere decir que no tengan, por ejemplo, están cuidando la legibilidad, ¿no? También. Bueno, miren, allí tendríamos este resultado para la caja alta. Como suenan un poquito más parejas. En la Z muy curiosa, ¿no? Miren, parece Tetris. Ajá. Bueno, y luego tenemos otra. A ver, esta no me gusta tanto. Esta tipografía que es la MindBlock, ¿no? Dice, experimenta con el espacio entre líneas y entre caracteres, resultando una fuente tipográfica basada en módulos rectangulares que se ensamblan de manera horizontal y vertical, creando una textura compleja. Pero aquí viene, sí es compleja, o sea, no, aquí dice, no, mire, aquí está, MindBlock, ¿no? Lloré mi bisuin. No. Bueno, en realidad dice el Lorem Ipsum, bueno, a ver si en otra simplita, y nada más el Lorem Ipsum el Lorem Ipsum es texto de relleno, para probar el texto falso. Por eso, como el que nos mandó del holograma. Normalmente se llama así porque viene del latín, el texto falso, y se llama Lorem Ipsum. Siempre se llama Lorem Ipsum porque siempre la primera frase empieza así, Lorem Ipsum. Entonces, cuando quieran texto de relleno, pueden buscar Lorem Ipsum. Si no, les subo ahora una guía para que entiendan el Lorem Ipsum. Bueno, esta pierde mucho en legibilidad, demasiado, o sea, como que nos toca sentarnos, concentrarnos y como que, y aquí como que dice tal cosa, entonces... ¿Qué es una buena liga? Si eso es una I y está conectada con la P, es una buena ligadura. Ay, no sé, yo no, si yo no tengo el resto del abecedario, no doy pie con bola. La cuestión es como, por ejemplo, ¿en qué no serviría? Pues yo, por ejemplo, si tengo algo como, bien sea en concepto como laberinto, como, sí, o algo así, en una palabra imagen me parece así como que, bueno, sí, podría servir, pero no es una tipografía muy funcional, ¿no? Y luego tenemos esta, que esta sí me agrada. Entonces, tenemos otra que se llama óptica normal, ¿no? Y es una fuente tipográfica donde se experimenta con la percepción visual del signo lingüístico. Entonces, se juega en una delgada línea donde la letra pierde su significado, ¿no? Como tal, y se vuelve un poco ambigua. Porque esta sí, bueno, está desarrollada para hacer una tipografía óptica, que juegue con el espectador, ¿no? Que maree un poco, pero si uno se concentra, es bien chévere porque juega un poquito con todo lo que hemos visto de la Gestalt. Porque uno, es como que, ahí está. Si no habían visto la A, bueno, vayan a psicólogo, necesitan revisar. Bueno, pero es un efecto grato. La verdad que sí es un... Sí.
Entonces, bueno, esta fuente tipográfica creada con base en esas líneas ortogonales, ¿no? Recuerden que están muy, muy rectas también, ¿no? Que se acoplan de manera ordenada para crear un juego visual complejo, ¿no? En el que las letras se presentan de manera de ilusión óptica. Entonces, esta fuente sí, pero está con ese efecto, ¿no? De como que es grata. O sea, de hecho, a mí me gustaría tener un póster nada más con un solo carácter de estos, así como que, sí, me quiero marear un rato. Como que cuando ya encuentras una, la sigues encontrando fácil. Miren que este es el problema, como que esta me da problemas a mí todavía, o sea, como que digo, ¿qué es? Y de, es un más. Ahorita sí, se me mueve mucho, pero ya. Sí, porque uno aquí, ley de la Gestalt, empieza a ver como el rectángulo diagonal aquí, y después como que uno dice, mágico, qué loco cómo juega nuestra ilusión óptica. Bueno, acá tenemos una F mayúscula, una F de caja alta. Bueno, finalmente se puede concluir que la tipografía experimental no se refiere solamente al resultado final de la forma tipográfica, ¿sí? Dice como comúnmente se entiende, sino también al proceso. Entonces, entender la tipografía, dice que cuando se experimenta, pues podemos llegar, bueno, eso es cierto, no es una excusa para que luego me represente una cochinada de así, tipografía experimental. Pero sí que tenemos que pensar muy bien en qué es lo que queremos, ¿sí? Entonces, aquí yo lo que les abro la puertica es, bueno, chicos, si quieren llamar la atención respecto a alguna de las cosas en la campaña del paro estudiantil, pues bueno, aprovechen esto, hagan algo así, o sea, si están en una toma, si están en las calles, pues propongan, hagan algo de este tipo, qué elementos vamos a utilizar a las personas, vamos a utilizar a las manos. Yo les estaba diciendo que alguna vez una chica, un estudiante muy juiciosa, me hizo un ejercicio muy bonito que era trenza y utilizó a la hermana de chivo expiatorio y entonces letra por letra le hizo unas trenzas muy complejas que decían, ¿no? Primero la T, luego la E, la E, así, y decía trenza. Entonces luego colocó las fotos en conjunto y pues siempre se miraba la cabeza de atrás de la hermanita y entonces trenza, y con trenzas muy bonitas. ¿Sí? Entonces, y bueno, no sé cuánto se demoraría. Pero bueno, es jugar un poquito con el concepto. Chicos, pues tienen la libertad, pueden hacerlo con lo del paro. Y si no, pues si tienen otro contexto y que les sirva, pues bien, ¿no? Pero háganlo, súbanlo para compartirlo, para mirar y analizar. Bueno, en ese sentido, entonces, el proceso de diseño está basado en el método experimental, entonces, que permite comprender, o como mirábamos, por ejemplo, en nosotros, que a veces el resultado no es óptimo, pero tal vez dentro del proceso se llegó a entender muchas cosas, por ejemplo, cómo se adaptaba el sonido a la tipografía, o como el otro que era como este que era un poquito más un crucigrama, más que un laberinto, no un crucigrama, un laberinto. Entonces, bueno, tenemos que ver cómo se interrelacionan bien, realmente, es, por ejemplo, muy experimental, pero muy geométrica, entonces, son más gráficas. A mí me parece que esta ya se trunca un poquito, ¿no? No tiene como un objetivo claro. Bueno, vamos a ver otros referentes por acá, de manera rápida, y ahorita yo les subo al grupo para que les pueda crear por ahí. Entonces, bueno, es la materialidad, está en desorden, me disculpan, pero aquí, por ejemplo, miramos que, miren, miren qué chévere eso, cogen pintura acrílica y la mezclan y sobre acetato pintan para parecer que la tipografía está volando. Ya van a ver por ahí, recordarán esta imagen, que por allá se van a dar cuenta del resultado al que llegan. Bueno, entonces luego, por ejemplo, la deconstrucción de las formas, ¿sí? Entonces, bueno, ahí empiezan a ver cómo una tipografía puede estar con texturas, que fue lo que hablamos allí, a ver si realmente está, aunque tiene mucha legibilidad, a ver si realmente acoge alguna temática, ¿sí? Lo quiero todo, dice, ¿no? I want it all. Yo no dije muchas cosas. I want it, sí, ay, maldita sea, le cocodrilo le roba protagonismo. Sí. Miren esto. Wow. Se dan cuenta que parece que fuera un efecto así súper 3D y en realidad es un muy buen manejo del acetato con una fotografía muy buena. Sí tiene retoque, obviamente, pero es el acetato. O sea, no podemos dejar el trabajo análogo. Bueno, esta parece más un poquito de nuestras de nuestras capitulares. ¿En qué cuento hay una gallina y una ardilla? Bueno, recuerden que no cogimos se me fue el nombre de los cuentos con animales. Bueno, sí. Líneas. Ok, más. Se me fue el nombre, no sé cómo se llaman las fábulas. Eso. No tomamos fábulas. Cochinos fábulas. Bueno, esto es más análogo, pero muy de texturas, en realidad no. ¿Sabes se pueden usar para esos bocetarios de moda? No sé. Pues podría, ¿no? Pero por ejemplo, a mí, cuando están haciendo su tipografía digital, si proponen esto, por eso les dice que con mucho cuidado, estas son sobrecargadas.
Y el problema va a ser para ustedes en la vectorizada, entonces tengan mucho cuidado. Y el puntaje, o sea, aquí se aprecia porque están grandes. Hay piezas, vamos a manejar postales, o sea, no vayan a saturarte de esa manera. Bueno, entonces estas son como letras collage, ¿no? Entonces, pues, sí, son letras collage. Stanley Kubrick, ¿no? Bueno, eso es un poquito más, y bueno, Claude, de La Naranja Mecánica, perdón. Entonces, pues bueno, si no conocemos eso, un poquito de cine, de cultura general, uno de los grandes directores del cine, que es Stanley Kubrick, y una de sus obras maestras, que fue La Naranja Mecánica, basado en un libro, en una obra literaria universal. Crítica social muy importante tenerla en cuenta, tarea para las vacaciones. Sí, no, y de hecho es una película que deberían verse, ¿no? De un poquito como el tratamiento y crítica a la sociedad y nuestros comportamientos como humanos ahorita que están en paro estudiantil. Lo que preocupa es que Werner no meta la pata. Bueno, miren, esa que es, bueno, medio volumétrica, pero no se entiende muy bien, ¿no? Se supone que dice ok, y entonces como que nada, no se entiende, porque esta línea de acá direcciona demasiado a la letra. Sí. Tipografía experimental. Bueno, pero esto que... No sé, pero entonces que eran de niños de primaria así con pinto, y cuando yo me fijo en las terminaciones, sí, yo digo, ya sé qué son. Por ejemplo, si ustedes colocan con esa tipografía experimental la palabra bebé, tendría sentido, si se dan cuenta de eso. Entonces, bueno. Sí, o por el contrario, miren, para una campaña, este tipo de referencia que diga aborto. Y entonces como que dices, te deja pensando. ¿Se acuerdan que eso? Entonces, bueno. Type de computer. Bueno, esta porque tiene pues como truncada allí, pero tiene, ¿no? Esta textura así como movida. Lo que les digo, estas texturas son complejas, no se puede manejar muy fácil. Y miren, este es otro de la que miren como la tipografía con esas texturas que habían dicho en el acetato, y aquí las hacen en máscara de recorte. Bueno, me parece que es, bueno, un referente interesante. Ustedes ahí en la campaña de estudiantil. No sé, algunas sí se entienden, otras no tanto, ¿no? L-O-T-U-D-X. Hay mejores ejercicios de este tipo de tipografía corporal, ¿no? Porque cuando decían tipografía experimental solo es con el cuerpo, no, para nada, ¿no? O sea, con otros elementos se pueden hacer. Ay, ese juego nos lo hacían en matemática también el código. Tal cual. Sí, bueno, aquí está la pieza real y aquí como ya en una aplicación de diseño, ¿sí? Yo insisto que eso a mí me encanta, ese tratamiento del acetato. ¿Es una B o un 3? Es un 3. Tercero. Una P. Van a repetir tercero ustedes. No. Estos son los brushes digitales. Luego en Photoshop pueden aprender a hacer sus propios brushes. En base a esto. Estaban enseñando cómo hacer nuestros propios pincelitos de luego también los van a poder hacer en Photoshop. Sí, entonces, bueno, tengan en cuenta eso. Tengan en cuenta que la tipografía experimental es súper grata, pero pues tienen que saberla manejar también. ¿Se acuerdan de ese caso de la vitrina? Experimental tipografía. Ahí está, bueno, lo loco es que se la lee. Lo loco es que se la lee. Tipografía. Pero da la sensación de que esto se dañó el carrete de la película. Está como en estática. Experimental Typography. Ese es uno. Temporada 1. Hay unas que son más legibles. Yo lo que les digo, les voy a subir esos referentes y otros. Está súper bonito. Esa es súper bonita. Es tipografía experimental porque no es una tipografía común. La técnica está hecha con pintura en acetato y luego está vectorizada también está hecha con pinceles en Photoshop. No, pero ahí me están viendo el señor que está haciendo la tipografía de veras análoga. Miren, ¿se acuerdan de esta? Que el señor me estaba cortando en pedacitos para construir. Ok. Ahí será que sí se lee más.
Aunque sigue manteniendo esa dirección. Miren, esta es la tipografía que mirábamos antes, que la estaba cortando el señor y que la mirábamos en la vitrina porque la hizo análoga y aquí sí sirve para lo de mod. Tenía razón, ¿no? Lo dije. Mira, aquí está ahí. Le construye los patrones, la corta, mira. Eso sí que van a tomar mucho. Tengo que me disculpo porque están en desorden. 0, 1. Vean, ahí está, esta es la tipografía, ¿sabes? Esta es compleja. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Esta de acá destaca demasiado. Destaca mucho. Parece un bismuth. La V también, pues, o sea, es que esta parece ya muy gráfica, ¿no? Tenemos que tener cuidado. En sí lado parece un bismuth. Tenemos que ver las sensaciones que queremos. Soba. ¿En qué sentido? Bueno, chicos, esto sería como de... No está como corta. De que, bueno, la tipografía experimental entonces queda abierta como ese ejercicio para que puedan aprovechar, ¿no?, la materialidad. Pues nada, quedó abierto a que si alguien me dice, profe, denos conceptos para ver si podemos trabajar con tipografía experimental o si por lo contrario ustedes proponen sus propios conceptos, ¿vale? Bueno, chicos, entonces queda pendiente a cualquier cosita por ahí. Ya nos vemos. Chao. ¿Cómo se apaga? ¿Cómo se apaga? Bye. Me hace falta Diana acá, ¿no?